¿Qué tal? Video tutorial número 16 y seguimos con la creación de nuestro primer formulario online totalmente operativo. Terminábamos el anterior viendo cómo enviar una primera versión a través de email. Veíamos también cómo al crear los mensajes con un condicional podíamos entrar y salir de PHP, librándonos de la incomodidad de tener que escapar el código. Pero que hace necesario estar abriendo y cerrando llaves, lo que suele dar lugar a errores en la escritura de código. Para cualquiera que haya escrito alguna vez un poco de código sabe perfectamente que unas llaves sin cerrar, unos paréntesis o unos corchetes son algunos de los errores más comunes en la escritura de código y si nos encontramos en una situación de unas llaves que entre la de la apertura y la de cierre puede haber decenas o incluso cientos de líneas de código, detectar donde faltan unas llaves puede ser realmente complejo y un solo fallo hace que todo el código deje de funcionar. De nuevo, Dreamweaver acude en nuestra ayuda. Cuenta con Balance Brace, el equilibrador de llaves, que es un modo que nos permite emparejar todos los pares de modo muy claro, muy visible, haciendo que solucionar este problema sea mucho más sencillo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en esta parte del código que escribíamos en la última versión que usamos en el anterior vídeo tutorial. Vamos, para probarlo, por ejemplo, eliminar esta llave de apertura que tenemos escrita en el código. Esto, si probamos el código, desencadena un error de parseo, de análisis, que informa de unas llaves inesperadas que aparecen en la línea donde va a haber unas llaves de cierre sin que haya unas llaves de apertura. Eso puede significar una de dos, o que hay unas llaves de apertura perdidas que tendrían que concordar con unas de cierre, o que hay unas llaves extra de cierre que no deberían estar ahí. Ya decíamos que con trozos de código cortos es bastante sencillo localizar rápido el error, pero cuando hablamos de códigos largos, que entre llaves de apertura y cierre puede haber decenas de líneas, y en esas decenas de líneas puede haber muchas otras llaves, detectar dónde faltan justo las llaves puede ser un problema bastante difícil. Para ayudarnos contamos con esta herramienta, como decíamos. Observa el funcionamiento. Si nos vamos situamos el cursor en cualquier zona donde haya llaves. Por ejemplo, aquí tenemos una llave de apertura. Pues si situamos dentro del código de esa llave, al pulsar sobre Balance Brace, inmediatamente nos indica cuál es la llave de cierre. Recuerda que podría haber, en este caso creo que no, pero podría haber más llaves en el interior que tendríamos que ir también comprobando. Pero aquí, como vemos, nos subraya todo el código que está entre esas dos llaves. Si lo hacemos aquí, en esta otra llave de apertura, que tiene la de cierre, también inmediatamente nos lo indica. Pero entonces lo que tenemos que hacer cuando tenemos un error, que aparte nos dice también en la línea donde da el error, que en este caso decía que era esta llave, la 44, pues ¿qué ocurre? Aquí, si ahora lo ponemos en un sitio donde hay esta llave de cierre, simplemente no va a subrayar nada, destacar nada, y hace una especie de sonido indicando que hay un error. Pues ahora lo que tendríamos que localizar, hasta aquí es donde nos ayuda Dreamweaver, es dónde tienen que ir las llaves de apertura que no emparejan con estas llaves de cierre, que en este caso, como ya sabemos, tendrían que ir aquí. Con lo cual, si ahora probamos de nuevo, vemos como ahora sí ya nos indica que está emparejada llave de apertura y cierre. Así que, aunque esta herramienta no puede saber por nosotros dónde tiene que colocar las llaves de apertura y de cierre, sí que puede sernos de gran utilidad y ahorrarnos mucho tiempo para detectar la localización de errores. Y además funciona tanto con llaves, pero también lo hace con paréntesis y con corchetes. Así que puede que tengamos que comprobar varios bloques para dar con la causa del problema, pero es un modo excelente de visualizar bloques de código y la ramificación lógica de los scripts.
Seguimos viendo otro tema también importante, que es cómo librarnos de lo que denominaríamos en castellano las barras inversas o inclinadas a la izquierda, que por ejemplo vemos en este email que he enviado a través del formulario tal como lo tenemos ahora. Esto es como aparece cuando se envía, porque cuando lo envié en el comentario incluí unas comillas, como vemos aquí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí para que aparezcan estas barras inclinadas delante de las comillas sin haberlas escrito? Pues en algún momento del desarrollo de PHP alguien tuvo la idea de crear una característica que se denominó las comillas mágicas. Lo que ocurre es que al final la idea no fue tan buena como parecía. Cuando insertamos datos en una base de datos es esencial escapar las comillas simples y dobles. Ya seguro que sabes que escapar es justo lo que se hace con estas barras inclinadas. Así que la idea de las comillas mágicas era simplificar el trabajo de escribir código haciendo de modo automático que todos los datos pasados a través de los arrays $post o $gex y las cookies automáticamente le añadieran la barra inclinada para crear el escape automáticamente. En resumen, y sin entrar ahora en más profundidades, lo que en un principio parecía como una buena idea terminó causando un montón de problemas y las comillas mágicas están fuera de uso, se desaconsejan y van a desaparecer en la versión de PHP 6. Pero siguen estando habilitadas en muchos servidores y aquí tienes un ejemplo como lo estás viendo en pantalla. Si no estuvieran habilitadas las comillas mágicas, esto aparecería sin las líneas de escape. Para comprobar si tu servidor está utilizando las comillas mágicas o no, si lo tiene habilitado, envía un email en el que incluyas algunas comillas simples o dobles, como hice yo aquí, y si en el email que te llega aparecen las barras inclinadas, eso querrá decir que tienes las comillas mágicas habilitadas. Más adelante en el curso, cuando empecemos a trabajar con comportamientos de servidor de Dreamweaver, en este caso estos comportamientos ya automáticamente manejan este tema de las comillas mágicas, quitando las barras inclinadas si es necesario y preparando después los datos para que se incluyan de modo correcto en la base de datos. Pero de momento, tal como estamos trabajando y manejando el código, necesitamos tratar con las barras inclinadas nosotros mismos. Esto nos va a permitir también hacer una referencia a otra de las funcionalidades realmente útiles con las que cuenta Dreamweaver, que es el uso de los llamados snippets, que sería algo así como recortes y que hace referencia a un sistema para poder incluir trozos de código de modo muy rápido en nuestras páginas. Se encuentra dentro del panel Files. Aquí tenemos snippets y ya por defecto trae un buen número de ellos. El funcionamiento es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer, como vemos, es arrastrar y soltar en el sitio de la página donde queremos que aparezca un snippet, con lo cual ya tenemos inmediatamente escrito el código. Vemos de qué modo tan rápido lo lleva a cabo. En este caso es un pie para poner dentro del diseño, que como vemos aparecería ahora aquí, pero igual que en este caso pies, pues cuenta con bastantes más snippets. Pero de nuevo, aparte de los que ya incluya Dreamweaver, que pueden ser de cierta ayuda, cuenta con bastantes código JavaScript, por ejemplo, pero lo fundamental es que nosotros podemos añadir los nuestros y utilizarlos posteriormente. Un ejemplo de lo prácticos que pueden ser, aquí tengo varios snippets CSS en el cual ya inmediatamente, yendo a la cabecera, incluye el código para, por ejemplo, crear un enlace a un archivo CSS externo. Esto además en cada momento puedes editarlo. Aquí tenemos el código. Este sería para import. Y este sería para incluir los enlaces externos, en el que, como vemos, en este caso incluye también de entrada para saber dónde hay que ponerlo también la cabecera, que en este caso ya queremos y no queremos modificar, pero podemos cambiarlo así también. Y observa cómo hacemos aquí un espacio y inmediatamente lo hemos incluido aquí, observa,
los enlaces que ahora simplemente tendríamos que personalizar para los nombres o la ruta, pero de qué modo tan rápido, sin tener que estar como era justo, cómo tenía que escribir, cuál es el atributo en concreto. Pues los snippets nos ayudan mucho. Vamos a incluir algún snippet que irá como simplemente como código y que posteriormente podrás añadir simplemente pulsando aquí en nuevo snippet, le das un nombre, una descripción y normalmente como bloque copias y pegas aquí el código y ya tendrás incluido tu snippet, que también puedes crear una carpeta mejor, que recuerda simplemente pulsando aquí para crear una nueva carpeta con el nombre que quieras y los vas incluyendo los que vayamos utilizando. Este primer ejemplo que vamos a utilizar aquí lo vemos y ya indicamos en la descripción que nos va a permitir eliminar las barras inclinadas que se añaden a las comillas en caso de estar activado en el servidor las comillas mágicas, en este caso para los array post. Aquí tenemos el código, estos trozos de código son un buen ejemplo, simplemente lo que llevan a cabo es ese proceso de lo útil que son los snippets, tenerlo y simplemente con arrastrar y soltar solucionamos el problema. Para hacerlo, sitúate dentro del código que tenemos escrito, aquí en la línea 4, abre algún espacio y ahora simplemente se reduce a situar el cursor donde queremos que aparezca el código, arrastrarlo y soltarlo. Como siempre hay varias maneras de hacerlo, pero de este modo ya tenemos aquí el código que va a permitirnos que aunque el servidor tenga activado las comillas mágicas, no aparezca. Y si volvemos a enviar el comentario, aquí tenemos, observa cómo el pie que incluimos ahí sigue, pero bueno, da igual porque funciona, no tiene nada que ver. Entonces ponemos datos como siempre, pues por ejemplo, así. Y ahora ponemos aquí otro y entre comillas, comentario enviado, por poner un ejemplo. Lo enviamos. Y ahora vamos a ver el resultado que nos llega y ver cómo aparecen las comillas sin las barras de escape, que es lo que queremos. Aquí tenemos este nuevo mensaje y vemos cómo ahora aparecen aquí las comillas sin ningún tipo de barra. Recuerda la diferencia, creo que era este exactamente respecto al que hicimos antes y cómo ahora ya desactivamos las comillas mágicas aunque lo estén en el servidor. Resumiendo sin profundizar, la clave de este código está en el uso de la función strip slash que elimina las barras de escape de las comillas y los apóstrofes. Simplemente tenemos que pasarle el string que queremos limpiar como argumento. Sin embargo, esto no funciona con arrays y por eso en este caso lo que hay que hacer, si observas el funcionamiento, en primer lugar es comprobar si las comillas mágicas están activadas y si es así creamos una función que lo que va a hacer es moverse a lo largo de todo el array post y también de otros arrays que pueda tener anidados e ir aplicando a todos ellos la función strip slash para eliminar esas barras inclinadas con el resultado que veíamos antes en el código. Pues después de estos temas importantes vamos a seguir refinando nuestro formulario y para empezar vamos a eliminar el snippet que incluimos para eliminar los caracteres escape. Recuerda que lo vas a tener como un snippet, así que si lo necesitas simplemente se pone, pero para dejar ahora el código justo como lo teníamos al final del último vídeo tutorial y ver lo que vamos a añadir, lo dejamos justo aquí tal como se encontraba. Y lo hacemos viendo cómo comprobar que un campo obligatorio no sea dejado en blanco. Recuerda que ahora estamos hablando de la comprobación del lado del servidor, no del lado del cliente. Ya dijimos que la comprobación del lado del cliente es muy práctica, pero que queda totalmente desactivada solo con que el usuario tenga desactivado JavaScript en su navegador. Así que el uso de validaciones del lado del servidor sigue siendo imprescindible y es lo que vamos a ver ahora.
En esta parte del script lo que vamos a hacer es crear tres arrays. Uno que va a contener los detalles de las variables que esperamos recibir desde el formulario. Otro en el que indiquemos las variables que son obligatorias, que hay que recibir. Y otro en el que nos va a servir, en un principio estará vacío, para guardar aquellas que estén perdidas. Ahora cuando vayamos trabajando quedará más claro. Pero por tanto, de entrada vamos a tener que crear esos tres arrays. Su utilidad va a ser doble. Por un lado nos va a servir para identificar cualquiera de los ítems del formulario que sea obligatorio y que no sea rellenado por parte del usuario. Pero además también añade un control de seguridad importante antes de convertir las entradas del usuario a un loop que convierte las variables de post en variables de nombre más corto, que esto ya lo teníamos aquí hecho, ahora lo vamos a modificar, pero antes añadimos esa medida de seguridad. Así que para empezar, sitúate justo después de las dos variables que creamos para y asunto, abre un espacio, y aquí es donde vamos a incluir ahora este nuevo trozo de código. Vamos a ir analizando línea a línea lo que vamos a incluir. Como decía, vamos a crear tres arrays y el primero de esos arrays es donde vamos a indicar cuáles son los campos del formulario que esperamos recibir. Por tanto, empezamos creando un array con la lista de archivos que se esperan. Y como ya recuerdas seguro, tenemos tres campos de texto en el formulario con el atributo name de nombre, email y comentarios. Pues tenemos que crear un array al que vamos a llamar esperado, por ejemplo, y dentro de él los tres campos de texto que esperamos recibir. A continuación creamos otro array en el que vamos a incluir los campos obligatorios, aquellos de estos campos que esperamos que obligatoriamente tienen que tener algún contenido. En este caso vamos a hacer obligatorios dos de los campos, sobre todo para ver la diferencia entre lo que se espera y lo que es obligatorio. No tienen por qué ser todos los campos los que ahora aquí incluimos como obligatorios. Vamos a poner, por ejemplo, como obligatorio que tienen que tener algún contenido, nombre y comentario, y dejamos sin poner nada en email. De todos modos, una vez que se entiende la estructura, modificar esto y añadir tú o quitar campos, tienes que entenderlo perfectamente. Si no es así, necesitas repasar los fundamentales de PHP. Creamos por tanto un segundo array al que vamos a llamar obligatorio y incluimos el nombre, el atributo name de esos dos campos, nombre y comentario, como decíamos. Y creamos un tercer array, un array vacío en el cual vamos a incluir aquellos archivos que no cumplan lo que aquí indicamos. Cuando haya un campo obligatorio que no tiene contenido, inmediatamente se añadirá a este array. Ahora veremos cómo. Pero para empezar, como decíamos, necesitábamos tres arrays y aquí los tenemos creados: esperado, obligatorio y perdido. El tercero de ellos vacío, como vemos aquí. Así que de momento esto es lo que hemos añadido en el código. Ahora vamos a modificar el modo en que procesamos las variables post que tenemos en esta parte del código que aquí ves. En esta primera versión las variables post las asignamos manualmente a variables que usan el mismo nombre que la clave del array post. Con tres campos, como es en este caso, la asignación manual está bien, pero se convierte en demasiado trabajo si fueran más campos. Así que vamos ahora a matar dos pájaros de un tiro y vamos a comprobar los campos obligatorios y vamos a automatizar el nombre de las variables al mismo tiempo. La comprensión de esta parte del código va a depender del nivel que tengas en PHP. Para su implementación no es necesario tener un alto nivel, aunque siempre es muy útil desde luego. Para los que tienen un menor dominio, recuerda que la clave va a estar en la creación de estos tres arrays
el array esperado, obligatorio y perdido. Siempre puedes copiar y pegar el código, aunque al menos en nivel de comprensión de este tema es imprescindible para poder personalizarlo posteriormente. Resumiendo en pocas palabras, lo que va a hacer este trozo de código es crear un loop for each que recorrerá todo el array $post, y lo que va a hacer dentro de ese array es quitar cualquier espacio en blanco, tanto al principio como al final del string, lo cual podría dar problemas. Va también a asignar su contenido a una variable con el mismo nombre del método post, que por tanto es ya lo que hacía en la parte que teníamos ahora de código. Y también, si un campo obligatorio se deja en blanco, entonces su atributo, el name, se añade al array perdido. Esto ahora lo iremos viendo, pero es en resumen lo que va a hacer esta parte de código que vamos ahora a escribir. Así que empezamos por crear un loop for each para cada uno de los elementos que formen parte del array devuelto en post. Y en la primera parte, lo primero que vamos a hacer es eliminar esos posibles espacios en blanco que haya al principio o al final. Eso puede provocar problemas posteriormente, por ejemplo en la base de datos. Para ello existe una función trim, que es la que vamos a usar. Pero lo primero que tenemos que hacer es comprobar si la variable que estamos analizando es un array. Queremos aplicárselo a los arrays. Por lo tanto, en esta primera parte lo que hacemos es comprobar si la variable es un array, y si es así, lo guardamos en una variable temporal y convertimos el valor en el valor después de aplicarle la función trim para que elimine los espacios. Es esto que aquí vemos en esta parte, una variable temp donde guardamos provisionalmente, y comprobamos mediante la función isArray si realmente el valor que tenemos es un array, y si lo es, entonces valor lo convertimos en trim valor. Por tanto, ahora tenemos ese valor guardado en una variable llamada temp. Y lo siguiente que vamos a ahora comprobar con un nuevo condicional es si lo que contiene está vacío y a su vez forma parte de obligatorio. Por lo tanto, tendríamos en ese caso en el que no se cumple el que el campo que tenga algo, tiene que tener algún tipo de valor. Lo hacemos con un nuevo condicional, si empty temp, por lo tanto, la función que en caso de que lo que tenemos aquí está vacío, no tiene nada, y en array, que key es obligatorio. En un momento hablaremos un poco más de estas funciones, que son todas funciones built-in, pero aquí lo que hace en este caso es comprobar si la clave de ese array está dentro de las que tenemos aquí en obligatorio. Por lo tanto, si está vacío y está dentro de obligatorio, se encuentra en ese caso en el que lo que vamos a hacer entonces es que nos lo guarde aquí en perdido, como ya decíamos también. Lo que hacemos para eso es utilizar de nuevo otra función preconstruida, array push, que lo que hace es añadir, por lo tanto, ese valor dentro de este array perdido. Para ello, de nuevo lo vemos, array push, perdido, key, que es el valor que tenga. Cerramos las llaves de este condicional y ahora lo que indicamos es lo que ocurre si esto no se cumple. Por lo tanto, si tenemos un array que contiene algún valor. Para ello, en este caso, lo que hacemos, recuerda que lo tenemos de momento en una variable llamada temp, lo que vamos a hacer es asignárselo a una variable que tenga el nombre key. Por lo tanto, hacemos lo mismo que hacía antes en la anterior versión, que era convertir cada uno de los elementos del array en un nombre igual al que tenga para dárselo a una nueva variable. Para ello volvemos a utilizar la función built-in en array, que recuerda que lo que hace es comprobar si el primer argumento es parte del array especificado en el segundo argumento. En este caso lo que tenemos que comprobar ahora, aquí lo hacíamos por obligatorio, es si se encuentra en esperado. Por lo tanto, en array key esperado sería... Creo que con esto quedará más clara aquí la diferencia. En este condicional de aquí, primero comprueba si esto está vacío. Y en array key obligatorio, por lo tanto, uno de estos dos,
entonces es cuando tiene que escribirlo dentro del array perdido. Y ahora lo tendremos aquí, ya veremos después lo que hacer con esto. Pero en otro caso, de nuevo, sí in array, pero el key en este caso se encuentra en esperado. Entonces, ahora asignamos el valor de temp a una nueva variable que tenga el mismo nombre de key, que será cualquiera de esos tres en este caso, con lo cual hacemos lo mismo que hacíamos en la otra versión, convertimos el elemento del array en una variable con el mismo nombre, que es lo que hacemos aquí. De este modo, al tratarse de un loop for each, ya lo hará con todos los elementos que haya en el array, sin tener que escribir nosotros para cada uno, sean 3 o sean 30. Recuerda siempre la importancia de ir cerrando todas las llaves, que no queden. Ahora aquí cerramos la llave del for each también, además de la del else if. Como decíamos, este código que acabamos de escribir usa varias funciones PHP built-in, preconstruidas, que tienen nombres bastante intuitivos, bastante explicativos ya de por sí. Por ejemplo, aquí en un principio utilizamos la función isArray, que lo que hace es comprobar si la variable que está analizando es un array. Trim, que lo que hace es eliminar los espacios en blanco en ambos extremos del string, como decíamos. Empty, que comprueba si una variable no contiene nada o si, en caso de ser valor booleano, que devuelva algún valor si ese valor es falso. InArray, que comprueba si el primer argumento es parte del array especificado en el segundo argumento. Es una función a la que hay que incluirle dos argumentos. Y array push, que lo que hace es añadir un nuevo elemento al final del array. Es el que utilizamos para añadir un elemento que esté vacío dentro del array perdido, que es la misma función que volvemos a utilizar aquí en el else if, solo que en este caso en el array que se comprueba es en esperado, en lugar de obligatorio como es aquí. Para llevar a cabo todo este trabajo con Dreamweaver no necesitas entender todas y cada una de estas funciones. En general, siempre que trabajes con código, en este caso con PHP, nunca nadie va a tener en la cabeza todas las funciones y tampoco tiene mucho sentido. Para ello, recuerda que siempre puedes acceder a la documentación online, que en el caso de PHP es muy completa, seguro que ya la conoces. En la página que aquí vemos, PHP.NET Manual es, y simplemente escribe aquí en búsqueda el nombre de la función y aquí en en caso de que no estuviera seleccionado, lista de funciones, escribimos cualquiera de las funciones de las que estamos haciendo referencia ahora, por ejemplo trim. Lo mismo podríamos hacer con cualquiera de las otras y aquí tenemos la descripción. Aquí no es necesario que pongamos los paréntesis, aunque recuerda que en el código siempre las funciones tienen que llevar los paréntesis, pero aquí tenemos una descripción, lista de los parámetros, los valores que retorna, los cambios y después también muchos ejemplos de uso que nos pueden ser de gran ayuda. Y esto con todas las funciones, por tanto es una herramienta muy útil. Recuerda también lo que vimos para el caso de utilizarlo desde Dreamweaver, también como tiene esas pequeñas referencias, pero desde luego si vives online, como nos pasa cada vez a más gente, pues desde luego mejor usar el propio manual de PHP.NET, que es completísimo, se está ampliando constantemente y es de una gran ayuda, en este caso como ves en castellano. Si sigues el código que hemos escrito hasta ahora, puede que te preguntes para qué sirve la variable, el array esperado. Para qué sirve obligatorio y perdido, creo que queda claro, porque eso después tendrá una repercusión en el formulario, ya que si alguno de esos campos obligatorios está vacío, dará un mensaje de error, como veremos ahora en el funcionamiento. Pero esperado, ¿cuál es la función que cumple? Aquí, como ves, lo que hace de este modo es indicar cuáles son los campos que esperamos recibir. Es sobre todo para prevenir cualquier tipo de ataque mediante la inyección de otras variables dentro del array
pops, intentando sobreescribir los valores por defecto. Procesando de este modo nos aseguramos que solo va a procesar estos 3 campos, y una forma de añadir con inyección es crear artificialmente otro campo y darle un valor, cosa que lo escriba como escriba no va a valer porque solo va a aceptar estos 3 campos. Es por tanto un sistema para aumentar la seguridad de nuestro formulario. Volviendo de nuevo al código, este es el trozo que acabamos de modificar y esta es la nueva versión que acabamos de analizar ahora completa en este trozo y el uso del loop for each. Ahora, en la anterior versión del script que aquí tenemos, lo que hacíamos era construir el mensaje. Sin embargo, ahora solo queremos construir el mensaje para el email y enviarlo si todos los campos requeridos han sido rellenados. Por tanto, no queremos ya enviarlo siempre, sino que también queremos un condicional en el cual compruebe, y en caso de que alguno de los campos obligatorios no esté cubierto, entonces no envía el email. Después ya veremos cómo se le devuelve al formulario el mensaje, pero de momento tenemos que modificar esta parte de construcción del mensaje y el envío del email para que solo lo haga si todos los campos obligatorios están rellenados. Por tanto, vamos a escribir esta última parte en la que indicamos justo esto: seguir solo si todos los campos requeridos, los campos obligatorios, están correctos. ¿Cómo podemos comprobar si todos los campos están correctos? Pues vamos a utilizar de nuevo el array perdido. Array que cuando creamos es un array vacío, y que cuando en esta parte con el loop for each encontramos algún elemento, por lo tanto algún campo que tiene que estar relleno que no lo está, entonces lo pasamos con array push a perdido. ¿Qué significa esto? Que si llegamos aquí y este array sigue estando totalmente vacío, esto indica que todos los campos obligatorios están correctos, tienen contenido. Así que lo que tenemos que comprobar aquí ahora con un condicional es si perdido sigue estando vacío o no. Y para ello ya vimos aquí esta función empty que nos permite comprobarlo. Así que añadimos este condicional, si empty perdido. Entonces sí, construimos el mensaje y ahora aquí ya esta parte, como vemos, exactamente lo mismo que teníamos antes, en el cual creamos la variable mensaje con nombre y los otros datos mediante el uso de un único string, como ya explicamos. Por tanto, esta parte del script, que está con el comentario construir el mensaje, tenemos que cambiarla simplemente añadiéndole ese condicional que acabamos de ver ahora de momento. Por lo cual hasta aquí quedaría tal como está. La parte de limitar el tamaño de líneas mediante el uso de word wrap queda exactamente igual. Pero ahora también tenemos que llevar a cabo un cambio en enviar, porque el email solo hay que enviarlo también si está correcto. Por tanto, esa parte ya será controlada, solo se enviará el mensaje si el array perdido está vacío, que es lo que queremos. Así que esta parte está así. Pero ahora lo que queremos ahora para poder escribir el código de lo que va a ocurrir en caso de que alguno de los campos obligatorios no esté vacío y por lo tanto perdido va a tener algún contenido. Y para ello lo que vamos a usar es justo el array perdido. Los mensajes que vamos a devolver van a depender de los valores que tenga el array perdido. Pero sin embargo, si el email se envía de modo correcto, entonces perdido tiene que desaparecer. Con eso nos aseguramos que esos mensajes no se van a devolver si el email se envía de modo correcto. Así que para ello vamos a utilizar la función unset, que lo que hace es justo eliminar una variable y el valor que contiene. Esto va a llevarse a cabo solo si el email se envía de modo correcto. Si el email se envía de modo correcto, ya no necesitamos perdido. Perdido ya no existirá. En caso de que no se envíe de modo correcto, entonces es cuando lo necesitamos para los mensajes de vuelta que tenemos que escribir ahora en el cuerpo de nuestro script. En esta parte del código de cabecera, por tanto, nos queda de modificar aquí al final lo de enviarlo, justo para eliminar, en caso de que se envíe de modo correcto, el array perdido. Si no se envía, el array perdido sigue existiendo y ahora es cuando podemos modificarlo también en el cuerpo
que es la parte donde tenemos ahora que añadir los mensajes que se van a devolver al formulario si hay algún error. Volvemos entonces al body del mensaje, ya que ahora necesitamos devolverle al usuario un tercer mensaje indicándole, en caso de que sea así, que no ha cubierto uno de los campos obligatorios. Así que vamos a modificar esta parte, estas declaraciones condicionales, añadiendo una más. Vamos a hacerlo añadiendo un nuevo condicional con una condición que incluirá la función iset, una función que lo que hace es comprobar si existe una variable. Esta es esa nueva línea con el condicional que ahora explicaremos un poco más en detalle. Como vemos aquí, usamos esa función iset para comprobar que la variable perdido existe, porque como decíamos hace un momento, si perdido no existe, eso va a significar que todos los campos requeridos estaban rellenados de modo correcto y que el email ha sido enviado también de modo correcto. Poníamos en el código que si el email es enviado, entonces que esta variable se destruya mediante el uso de un set. Así que para empezar comprobamos aquí que perdido siga existiendo. Pero no llega con esa condición, porque puede ser que el email no se haya enviado, pero no que no se haya enviado porque algún campo quede vacío, sino por algún otro tipo de error, como puede ser, por ejemplo, que el servidor haya fallado, que ya era el error que teníamos en la anterior versión. ¿Qué ocurre entonces? Que perdido sigue existiendo, pero si los campos estaban bien cubiertos, entonces el perdido, el array, tiene que estar vacío, no se le habrá añadido nada al comprobar los campos obligatorios en el otro trozo que vimos. Por tanto, para que se le indique en el mensaje que algún campo no está cubierto, tiene que ser que exista perdido y también que perdido no esté vacío. Tienen que cumplirse estas dos condiciones. Por tanto, si estas tres condiciones se cumplen, la primera de ellas, que exista POS, con lo cual, como ya sabemos, significa que se ha pulsado sobre el botón para enviar el formulario. En segundo lugar, que exista una variable llamada perdido, y en tercer lugar que esa variable llamada perdido no esté vacía. En ese caso es cuando tenemos que devolver un mensaje indicándole al usuario que tiene que cubrir algún campo que ha quedado vacío y que es obligatorio. Si es así, pues hacemos como ya explicábamos, salimos, escribimos el mensaje y volvemos a entrar. Y en el mensaje, pues por ejemplo, por favor completa los campos que se indican, aunque eso lo haremos también posteriormente, pero de momento que nos devuelva el mensaje de error. Y ahora, al poner este como primero, este condicional, ahora los otros los podemos dejar justo como estaban. Ahora, en el siguiente, si POS existe pero no se ha enviado el email, entonces que dé otro mensaje de error distinto, ya que en este caso ocurre lo mismo, pero primero comprobaría esta condición. Si esta se cumple, ya es la que ejecuta. Así que ahora el resto ya podemos ponerlo justo como lo teníamos antes. Ha habido un problema enviando el mensaje, bueno, lo que queremos, o después, posteriormente, el mensaje ha sido enviado de modo correcto. Así que modificamos también este trozo en nuestro código con el que ahora hemos explicado. Pues con esto, con estas dos partes que hemos modificado tanto en la cabecera como en esta parte, ya tenemos una primera versión para enviar. Como dijimos, este código iba a ser largo, pero espero que quede claro. Además, de nuevo, ya lo tengo dicho muchas veces, es la mejor forma de ir dominando el trabajo con PHP a tiempo que vamos creando productos operativos. Vamos a probar esta versión. Aquí la tenemos cargada en el navegador. Se mantiene este pie que pusimos antes para ponerlo como ejemplo de snippet. Da igual, no interfiere para nada. Y ahora, como decíamos, tenemos con el código dos campos que son obligatorios, nombre y comentario. Si alguno de ellos no lo cubrimos, aquí podemos poner cualquiera, dejamos comentario, por ejemplo, vacío, entonces el primero de los condicionales será el que actúe, porque perdido va a seguir existiendo y no va a estar vacío, ya que el campo comentario le será añadido en el código que escribimos. Por tanto, tiene que aparecer aquí el mensaje de que hay que llenar los campos que faltan.
por favor completa los campos que se indican. Si fallara por alguna otra razón en el servidor, entonces tendría que aparecer el segundo mensaje. Si cubrimos los tres, lo que tiene que hacer es enviarlo. Vamos a recargarlo. Y si ahora cubrimos los dos campos obligatorios, al pulsar ahora tiene que enviar el email de modo correcto y el mensaje indicándonos que el mensaje se ha enviado. Gracias por los comentarios. Por tanto, tenemos ya esta versión. ¿Qué nos falta ahora por añadir? Recuerda que todo este código irá en varias fases sucesivas junto con el video tutorial para que compares en caso de tener algún problema con el funcionamiento. Ahora lo que nos queda es hacer que muestre en los campos obligatorios cuáles de ellos no han sido cubiertos con un nuevo mensaje. Tendrá que ser, por tanto, aquí en nombre o en comentarios, según el que haya quedado vacío. Pues ahora, para mostrar el mensaje al lado de cada campo requerido que no se haya cubierto, vamos a añadir un bloque de código PHP para que muestre una advertencia como un tag spam, y lo tenemos que hacer dentro del tag label para cada uno de los campos donde queremos que se muestre, que es en nombre y en comentario. Así que donde vamos a hacerlo es ahora aquí. Y aquí en comentario. Es una prueba más de la gran flexibilidad que tiene PHP para poder fusionarse con el código XHTML, lo que es una de sus grandes ventajas. Así que tenemos que añadirlo dentro del tag label. Aquí vemos el código PHP necesario. Como vemos, se trata de un condicional que comprueba dos condiciones. La primera de ellas comprueba, mediante el uso de la función iset, que la variable perdido existe. La variable perdido solo va a existir si el formulario ha sido enviado, ya que es el momento en el cual se crea el array perdido. Por tanto, con esto nos aseguramos que esa etiqueta, el tag spam, no se mostrará tanto si es la primera vez que se carga el formulario, como si el mensaje se ha enviado de modo correcto, que como ya sabemos en ese caso, este array, esta variable, se ha eliminado. Spam con N, el tag HTML que seguro que ya conoces, no spam con M, porque ahora que con esto de la democratización de la red, que está muy bien, pero que también se puede conectar el primer paleto que tenga la posibilidad económica de hacerla, pues no sería nada raro que estuviéramos aquí hablando de spam y dijera que estábamos hablando de enviar emails spam, porque de todo hay. Después, cuando alguien con un poquito más de información ve cómo es la cosa, tampoco hace falta mucha para entender esto, pues ya saldrá el paleto diciendo: ¡ay, es que yo no sabía! Como decía un amigo mío, y si no sabes por qué, no te callas. Ya casi se convierte en una obligación meter alguna butifarra de estas en el tutorial. Así que por lo menos, como idea general, es para todos una, creo que buena idea, que cuando no sabemos de algo, pues simplemente nos callamos y estamos mucho más guapos. El problema se produce con esa gente que, idiotizada con tanta televisión, pues no saben absolutamente de nada. Y claro, mudos no son. Y siempre es los que más tienen que hablar, y por tanto también los que se pasan todo el día diciendo tonterías. Pues nada, después de soltar la butifarra de hoy ya me quedo tranquilo y seguimos analizando el código. Vemos cómo tiene que comprobar una segunda condición mediante el uso de la función inArray, de la que también ya hablábamos, y comprueba que nombre se encuentre dentro del array perdido, que recuerda que se le habrá pasado al array perdido si el campo nombre aparece vacío. Por tanto, si se cumplen estas dos condiciones, que existe el array perdido y dentro de ese array está nombre, esto recuerda que esta primera parte, porque podría parecer redundante, pero es para que no se muestre el mensaje cuando se carga por primera vez o si se envía el email de modo correcto. Así que en ese caso tiene que comprobar que dentro de perdido se encuentre nombre, ya que es en este campo
en el que así detectamos que está vacío, donde se muestra el mensaje. Para mostrar el mensaje lo hacemos exactamente igual que en la anterior ocasión, saliendo de PHP, escribiendo una etiqueta, un tag spam con N, vuelvo a repetir, aquí lo vemos, le damos como clase advertencia para que aparezca en rojo y el mensaje que queremos que aparezca, y posteriormente sí, volvemos a entrar en PHP, cerramos las llaves y volvemos a salir de PHP. Y con esto cerramos la etiqueta y ya podemos crear o poner, porque esto es exactamente igual que estaba, la entrada del elemento de formulario del campo de texto nombre. Y exactamente lo mismo hacemos con el tag label de comentario, en lo cual en el código que escribimos lo único que tenemos que cambiar es aquí, en lugar de name, lo que tiene que tener es comentario, que se le habrá añadido al array perdido si ese campo está vacío. Así que de nuevo lo modificamos en nuestro código, primero el label de name, con el que ahora indicábamos, y hacemos lo mismo en comentario. Comentario, lo seleccionamos también, y control V, lo modificamos incluyéndole tanto el condicional como el texto que queremos que aparezca si el condicional se cumplen las dos condiciones. Si volvemos a cargar el formulario en el navegador de entrada, como vemos aparece totalmente vacío, pero lo observa como si pulsamos para enviarlo, al enviarlo vacío, por lo tanto aparece tanto el mensaje arriba, completa los campos que se indican, y ahora ya nos aparece al lado de los campos que no se han cubierto, que son obligatorios. Por favor escriba su nombre y por favor escriba su comentario, que fue lo que pusimos. Si cubriéramos alguno de ellos, pues aparecería en el otro. Recuerda siempre la necesidad de comprobar todo el código. En este caso aquí nos faltaba de poner un símbolo del dólar, con lo cual esta parte no iba a aparecer. De ahí que la necesidad de testear bien las aplicaciones antes, verlas funcionando en todas las posibles situaciones. En este caso el mensaje se mostraba bien cuando faltaba algún campo y también cuando se había enviado de modo correcto. Pero en caso de que el email no se enviara por alguna otra razón, como faltaba aquí el símbolo del dólar, esto no se mostraba. ¿Cómo podemos hacer para probar si funciona? Porque en este caso es que no envíe el email. Pues podemos aquí donde pone enviar mail, lo hacemos igual a false, punto y coma, y ahora comentamos esta otra parte, y con esto ahora ya el email no se va a enviar. Si lo cargamos, si ponemos cualquier dato en los tres campos, en los dos obligatorios por lo menos, ahora los campos están cubiertos. El error que va a ocurrir es que no envía el email porque pusimos false. Entonces tiene que aparecer aquí el mensaje de advertencia diciendo que ha habido un error en el envío, y como vemos así es, después de haber añadido ese símbolo para convertir en variable en esa parte del código. Por tanto, comprueba el código. Recuerda que irán las distintas versiones, en este caso testeadas, comprobadas, para que cuando vayas elaborando tú el código, en caso de algún problema, puedas compararlo con el que enviamos. Hasta ahora ya vemos cómo tenemos esa nueva opción de que en caso de que alguno de los campos obligatorios no se cubra, nos aparezca un mensaje indicando el campo que hay que cubrir. Vamos a ir terminando, pero antes veamos una última cosa por hoy, que es cómo hacer que cuando el formulario vuelva al usuario lo haga con los campos que ha rellenado, que sigan cubiertos y no tenga que volver a escribir todo de nuevo, lo que es realmente molesto y hace que en muchos casos se renuncie a volver a escribir todos los datos otra vez. El contenido de cada uno de los campos lo tenemos dentro del array post, así que es sencillo hacer que se siga mostrando cuando el formulario es devuelto al usuario.
Resumiendo, lo que queremos es que cuando la página se cargue por primera vez o cuando el email se envíe de forma correcta, entonces que no se muestre nada en los campos de formulario. Pero queremos que se muestre el contenido si un campo obligatorio no se ha cubierto y el formulario le es mostrado de nuevo al usuario. Para poder detectar esto, de nuevo la clave vuelve a estar en el array perdido. Si ese array, esa variable, existe o no. Si existe, entonces queremos que el contenido de cada campo que se haya cubierto sea mostrado de nuevo. Para hacerlo, en los dos campos de texto, en nombre e email, podemos utilizar un atributo, el atributo value, que nos permite indicar el valor por defecto que queremos que aparezca en el campo de texto. Es lo que vamos a usar en estos dos campos de texto para hacer que se muestre el contenido. Así es como tenemos de momento la etiqueta label de el campo de texto nombre. Ahora, como decíamos, lo que queremos es que se muestre cuando se le devuelve al usuario el contenido que haya escrito, que no desaparezca. Y para ello, como decíamos, lo que tenemos que hacer es comprobar que el array perdido existe, con lo cual de este modo nos aseguramos que cuando se muestre por primera vez el formulario o si se envía bien el email, que los mensajes no vuelvan a aparecer en el formulario. Si es así, si se cumple esa condición, pues simplemente podemos usar echo, como decíamos, para recuperar el valor que recuerda que está en el array post, en este caso para nombre. Así que tendríamos que escribir aquí value post nombre. Pero nos encontramos con un trozo de código que sería sencillo si no fuera por el recurrente tema de las comillas, que vemos que aquí, como hay que escribirlas, se convierte en realmente complicado. Por eso necesitamos algún modo de convertir las comillas para que no haya problemas, y para eso usamos la función htmlEntities, que lo que hace justo es convertir las entidades en entidades HTML. Se trata de una línea de código corta pero bastante complicada. Para entenderla podemos dividirla en tres partes. Para empezar, ver que solamente hay un punto y coma, lo que indica que toda la línea forma parte del echo que se va a mostrar en pantalla. La primera parte produce echo con value como texto. Aquí vemos las comillas de apertura y aquí serían estas sus comillas de cierre. Por tanto, el contenido es lo que se encuentra aquí en el interior y usa el operador de concatenación para unirlo, como vemos. Y como decíamos, la información que queremos que se siga manteniendo la tenemos guardada dentro del elemento nombre del array post. Pero por el problema de las comillas tenemos que utilizar la función htmlEntities para que conviertan las entidades HTML y por tanto no tengamos el problema de si incluye comillas o algún otro elemento el texto, que cree problemas con el código si lleva comillas y las cierra entonces antes de lo que debe, por ejemplo. Con esto tenemos el código completo para aplicar dentro del campo de texto name para que se siga mostrando. En el otro campo de texto email el código va a ser exactamente el mismo, lo único que tendremos que cambiar aquí es el elemento del array post, en lugar de nombre, poner email, que es el nombre que le hemos dado, el name, tiene el atributo name de email. Por lo tanto, es lo único que tendremos que cambiar aquí, email por nombre. Sin embargo, en el tercero, donde incluimos texto, que recuerda que no es un campo de texto, sino un área de texto, las áreas de texto no cuentan con el atributo value. Por tanto, vamos a tener que hacerlo un poco distinto para que lo incluya. No podemos usar en este caso este atributo. En este caso lo que vamos a hacer es añadirlo entre la etiqueta de apertura y cierre de TestArea en el tag.
sería como lo vemos aquí. Lo escribimos justo al lado porque es importante, para que no aparezcan espacios vacíos que no queremos, que aquí el paréntesis angular de cierre y el de apertura que estén pegados, que no queden espacios en blanco. Y después, como vemos, de nuevo el condicional, el iset para comprobar que el array perdido exista, y posteriormente echo html entities, y en este caso que nos devuelva el elemento del array post comentario. Aquí de nuevo que estén pegados los dos ángulos de cierre de los tags, y este sería el modo en el que recuperaremos la información que haya escrito el usuario en comentario. Llevamos a cabo el cambio en el código entre los tags input de apertura y cierre, primero para nombre, y lo modificamos como veíamos. Hacemos exactamente lo mismo para email, cambiando, como vemos aquí, el elemento del array post de nombre por email. Y por último hacemos con esa pequeña diferencia dentro de comentario. Con lo cual tenemos ya en los tres campos ese contenido por defecto que recupera del array post. Pues ya para terminar este video tutorial lo probamos en el navegador, y recuerda ahora lo que tiene que ocurrir. Si escribimos en alguno de los campos, por ejemplo en estos dos, pero dejamos este sin cubrir para que dé error y tenga que volver, ahora nos tendrá que seguir mostrando el mensaje indicando el campo que tenemos que cubrir, pero aquellos que ya estuvieran cubiertos mantienen el contenido, y de este modo no tenemos que volver a escribirlo. Pulsamos sobre enviar comentario y vemos cómo nos devuelve, completa los campos que se indican, y este es el campo que hay que cubrir, pero estos dos mantienen el contenido para no tener que volver a escribirlo. Quedamos aquí. Vamos a seguir refinando más el formulario con algún tema de seguridad, pero para no hacer demasiado extenso el video tutorial lo veremos en el próximo, que